El ADR cervical es la sustitución de un disco degenerado cervical por un disco artificial cervical y pues estaríamos hablando de esos discos que debido a la artrosis se gastan o bien se rompen y se produce una hernia discal y se sustituye, se cambia por un disco artificial. Esta intervención se indica en casos de discopatía degenerativa cervical, cuando hay un disco que está degenerado, gastado, herniado y que comprime la médula y los nervios. La intervención consiste en una pequeña herida en la parte anterior del cuello, se diseca por unos planos virtuales, podríamos decir así, entre el esófago y los vasos para llegar a la columna cervical. En la columna cervical colocamos unos separadores que nos permiten el acceso al disco. Cuando estamos ya con los separadores colocados, lo que hacemos es quitar el disco, incidir el disco, quitamos ese disco que está degenerado, que está roto y una vez limpiado el disco, si es necesario, en los casos sobre todo de osteofitos o de degeneración discal avanzada, pues hay que realizar un fresado para descomprimir, para quitar ese hueso que ha crecido por detrás del disco y que está comprimiendo la médula y los nervios. Una vez realizado ese fresado y adelgazado ese hueso, esos osteofitos, pues los quitamos con unas herramientas que utilizamos en quirófano que se llaman Kerrison sobre todo. También en ese momento de la operación limpiamos, quitamos el ligamento que suele estar hipertrofiado y también degenerado, el ligamento vertebral común posterior, y lo que veremos detrás es la médula y los nervios completamente descomprimidos. Cuando estamos contentos con el trabajo realizado y la descompresión realizada y la hemostasia, el sangrado asegurado, pues entonces colocamos el disco artificial que, como he dicho, pues suele ser un disco de 2 platillos de titanio que se enganchan tanto en el platillo óseo de la vértebra de arriba como en el platillo óseo de la vértebra de abajo, y en medio lleva un poliuretano. Bueno, supone la ventaja de que el abordaje anterior pues no estás incidiendo musculatura posterior, y también la ventaja que supone colocar un disco artificial es que se mantiene el movimiento de las vértebras de ese disco que operas y por lo tanto evitas, si en cambio lo que hiciésemos fuese una fijación, lo que estaríamos haciendo es que las vértebras no se moviesen y por lo tanto favorecer la enfermedad del disco adyacente, o sea que al cabo de un tiempo, de 1 año o 2 años, viniese el paciente con un problema en el disco de arriba. Si mantenemos el movimiento, eso no pasa. Los riesgos son muy bajos, no se tocan estructuras, no se corta ninguna estructura y son intervenciones pues, de 45 minutos máximo, en las cuales pues, apenas hay pérdida de sangre. El riesgo para la médula y los nervios pues, también es muy bajo porque estamos haciendo una descompresión desde anterior y por lo tanto no tenemos que tocar la médula ni los nervios, y la colocación del implante también es sencilla, por lo tanto los riesgos son muy bajos. El paciente está ingresado en el hospital 1 noche, a veces 2, y tiene que llevar un collarín 1 semana, 10 días. Es un collarín blando que se puede quitar para dormir y para las comidas, y transcurrida esa semana, 10 días, ya se puede quitar el collarín, se realiza la cura, nosotros vemos al paciente en la consulta en ese momento y lo que recomendamos es mantener 2 o 3 semanas más de vida normal antes de empezar a hacer fisioterapia. Pero para un trabajo de despacho alrededor de 10 días, 2 semanas uno ya se puede incorporar al trabajo.